calificar y yo a esta le pongo un 7 de 10. Está bien, no es la gran cosa, pero está bien. Luego nos trasladamos a la mina donde vemos que dos babosotes andan robando oro por órdenes del señor Preminger, o sea, el asesor de la reina. ¿Cómo? Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Yo sé que ya tengo muchísimo tiempo que no subo historias. No es que no me hayan pasado cosas nuevas, sí me han pasado, pero es que la verdad quiero contar cosas del pasado. Antes de comenzar a contar cosas nuevas como tal, cosas nuevas recientes que me han pasado, estas las voy a contar yo creo que dentro de meses, si no es que dentro de algún par de años, si no es que hasta dentro de un par de años, ya que pues haya pasado un tiempo porque yo sé que las personas que me conocen pues en persona van a saber, si saben que subo videos, van a saber de quién estoy hablando y no es a propósito quemarlos. O tal vez sí, pero no ahora, en un futuro cuando ya no se acuerden de esta historia. Eh, Estoy maquillada así, no porque quiera hacer ilusión al mes de Halloween, lo que pasa es que estoy buscando maquillajes para mi disfraz que voy a utilizar en Halloween, entonces como tengo planeado hacer unas cosas, a ver si quiero hacer un arreglo de maquillaje, aparte de lo que ya está. No está bien producido, no está bien hecho porque no voy a gastar maquillaje para algo que voy a traer media hora nada más. Entonces, o sea, por ahorita, bueno, obviamente el día que salga Halloween me voy a maquillar mejor, pero incluso me voy a poner pestañas, pues si ahorita nada más traigo pues por horrible, ¿no? Y pues quiero hacer una cosa, entonces aprovechando que estoy así maquillada, pero ahorita pues voy a grabar este video, ya que termine de hacer esto, yo lo voy a dar en su material este maquillaje porque quiero hacer unos arreglos a la cara. Dependiendo cómo salga esta prueba, puede que me termine yendo así a la calle o me haga otra cosa. Bueno, esta historia como tal, sí pensaba contarla, pero se me fue el tiempo, la neta. Se me pasaron los meses, pero creo que cayó como anillo al dedo porque ese terror, no es mentira, ese terror, bueno, tómelo como quieran. Ok, esa historia, pues sí, fue involucrada, pero no es tal cual mía como tal. O sea, de esta historia yo no soy la protagonista. La protagonista es otra personita que en la actualidad ya tiene 7 u 8 añitos, si no mal recuerdo. Ay, la chula Ariel. Bueno, que tiene 7 u 8 añitos, pero en su momento era una bebecita de qué será, un mes, por mucho. Quiero hacer una pregunta. ¿Tú crees en las brujas? ¿Crees en lo paranormal? Yo creía en estas cosas por historias que mi mamá me contaba cuando estaba pequeña, pero yo pensaba que esas bolas de fuego y esas cosas solamente ocurrían en ranchos o en pueblitos pues muy alejados, como nosotros somos de ciudad. Pues no pensé que esas cosas llegaran hasta acá, ¿sabes? Yo pensé que se quedaban en ranchos, que esas cosas aquí no existían. Yo no digo que no existieran en el mundo, porque yo siento que en el mundo sí existen, pero al menos a mí no me había tocado presenciarlas ni verlas hasta ese día. Ok, resulta, pasa y acontece que ese día era una noche, no recuerdo exactamente qué día, debió haber sido de enero, porque mi sobrina nació en diciembre, debió haber sido en enero. De 3 a 4 meses, pues nosotros estuvimos normal en la casa. Sí, es verdad que de repente había cositas como que raritas, pero nada fuera del usual. Yo creo que si quieres saber más cosas que pasan en mi casa de terror, pues tal vez te pueda contar, pero pues por ahorita no, porque no, ese no es el foco principal es esta historia. Tal vez más adelante y aprovechando que estamos en el mes de Halloween, tal vez les cuente, tal vez no. Ya veremos, ya veremos. Pero por lo pronto, em, pues resulta que era el mes de enero, íbamos más o menos como por a finales de enero, yo creo. Una noche estábamos acostados, ya dormidos, nos íbamos a dormir, yo me dormí bien tarde. En aquel momento no me dormí tan tarde como ahorita. Yo creo que aquel día me acosté como a las 11 de la noche. Yo tenía un gatito que se llamaba Tony. Tenía un gatito que se llamaba Tony, un gatito negro bien hermoso. Y este gato era muy, 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 muy inteligente, que incluso a veces hasta yo llegué a creer que era una persona por su comportamiento. Era un gatito muy extraño. O sea, era hermoso, precioso,
era muy amoroso y todo eso, pero es que de repente tenía actitudes o comportamientos que parecían parecer como si no fuese un animal, como si estuviese con una persona. Pero bueno, ya después, si quieres, te platico de eso más adelante. Ahorita nos vamos a enfocar en mis sobrinas, que me estoy desviando mucho porque ocupo dar mucho contexto, porque como no conoces, pues, estas personas involucradas, ocupo darte contexto. Pues en este momento estábamos mi papá, mi mamá, mi hermana, que es la mamá de mi sobrina, mis otras dos sobrinas, que son hijas de mi hermana, y pues su humilde servidora. Am, en ese momento creo que en la casa ya como cuatro perros y nada más un gato, que era mi gatito Tony. Ese gato ya estaba grande, ya tenía años con nosotros. Y pues resulta que esa noche cuando nos íbamos a dormir, todo se sintió como que muy inquieto, muy extraño. No sé. El punto es que todos se fueron a dormir. Para ese momento mi hermana y mis sobrinas dormían en la sala, ya que es su casa, que pues estaba en reparación. Entonces pues no podían dormir ahí. Así que por mientras que su casa estaba en construcción, dormían en la sala. Y ya, pues pasa que cuando dormían en la sala, pues estábamos todos dormidos, yo dormía con el gato adentro, ni mamá me acuerdo que me dijo muchas veces, deja al gato afuera con las niñas, tiene que cuidar a las niñas. Y yo, pero es mi gato, o sea, no le va a pasar nada porque no duermo con ellas. Y mi mamá me decía, no, es que tú no entiendes, es que ella no está bautizada, tiene que cuidar a las niñas. Y yo ese día, porque dije, porque si es mi gato, qué huevos. Este, pues metí a mi gato a escondidas al cuarto para dormir con él. Mi gato estaba muy inquieto, mi gato no quería estar adentro, él se quería salir, él quería estar afuera, o sea, no fuera en la calle, sino afuera con mis sobrinas. Estaba muy inquieto, lloró durante mucho rato, después de tiempo, pues, lloró durante mucho tiempo y después de tiempo, pues resulta que, pues mi gatito por fin se quedó dormido, no durmió conmigo en la cama, pero durmió en el cuarto, no sé exactamente en qué parte, pero sé que durmió en el cuarto. Y yo te voy a contar desde mi experiencia lo que pasó esa noche. Yo estaba dormida, estaba teniendo sueños normales hasta cierto punto, o sea, un sueño X, común y corriente. Imagínate lo que tú quieras, nada de terror, nada malo, nada sexoso, nada de eso. Pero de la nada mi sueño se tornó extraño. Se sentía como si yo realmente estuviese despierta y yo en el sueño sentía que le estaba corriendo a alguien. Te voy a contar cómo, porque en verdad me acuerdo de mi sueño. Yo estaba en las 5 y 10, si conoces las 5 y 10, si eres de Tijuana, yo creo que las has de conocer. Yo estaba en las 5 y 10 y me bajé de una calafia, iba con mi mamá y me acuerdo que mi mamá me dijo, espérame aquí, voy a ir a buscar unas cosas, espérame en este local, no te vayas a ir. Y ese local era de colchones, me acuerdo. Entonces yo me quedé allí. Bueno, no, el local de colchones estaba más adelante, había una tiendita donde mi mamá me dejó ahí. Pues yo, pues total, me quedé ahí en la tiendita, pero hay un montonal de gente pasando. En ese entonces las 5 y 10 estaba muchísimo más grande de lo que está ahorita. Ahorita ya se redujo, pero en aquel momento estaba más grande, había muchos más puestos y la gente iba a visitar más. Te estoy hablando de hace 8 años atrás. Pues resulta que cuando pasó esto, yo a mi sueño me empecé a sentir como observada, como si alguien me estuviese persiguiendo, como si estuviese en peligro. Entonces mi visión de protegerme fue correr, bueno, correr no, caminar rápido y perderme entre las personas, entre la gente, meterme entre los locales, pero yo sentía que esta persona aún me seguía persiguiendo, que aún me seguía sintiendo, siguiendo, que aún me seguía siguiendo. Y yo pues yo dije, pues, ¿qué hago? O sea, pues me metí a un local bien random de colchones y yo no vi a esta persona, pero algo me decía que era un hombre. Algo en mi sueño me decía que yo me estaba escondiendo de un hombre, de una presencia masculina. Yo fui, me metí abajo del colchón, me acuerdo que me metí y yo miré los pasos, unos pies que venían caminando y eran efectivamente de hombre, con un pantalón de vestir y unos zapatos bien bonitos. Venía caminando y se quedaron enfrente de mí. Yo miré los piecitos y yo dije, no manches, se va a bajar como en las escenas de películas de terror, yo no lo quiero ver. Entonces yo me acuerdo que cuando se quedó parado enfrente de, o sea, enfrente de mí, yo estaba viendo sus pies. Am, cuando yo miré como que se iba a inclinar, yo cerré los ojos con todas mis fuerzas porque yo no lo quería ver.
Y yo me acuerdo que yo en mi sueño yo sentía como si esta persona me estuviese viendo, esperando que yo abriera los ojos, pero pues yo no los quería abrir porque tenía miedo. Y pues es que pasa que escuché que se subía a la cama y empecé a brincar, a brincar, a brincar, a brincar, a brincar y ese ruido a mí me molestaba tanto. El ruido del colchón que estaba chillando sobre mí. Yo sentía como que lo hacía con la intención de provocarme, de molestarme, de que yo me desesperara y saliera. Pero no, aguanté vara. Me quedé ahí abajo un buen ratito. Total, que yo en el sueño empecé a sentir que yo estaba abajo del colchón y de la desesperación empecé a sentir como que si el aire me empezara a faltar. Y yo abajo del colchón, yo apretaba los ojos con todas mis fuerzas e intentaba como que quitarme algo de aquí y en eso cambiamos de escena. Estoy yo en mi cuarto actual. Estaba cambiado, o sea, había cosas diferentes en aquel momento, pero estaba en mi cuarto, mi cama antes no estaba ahí atrás, estaba de este lado y era una cama individual, si no me recuerdo. Yo estaba hincada en mi cama, en ropa interior, y tenía una venda, como, no una venda, un listón grueso, color negro en los ojos, y había otro cordón aquí, otro listón grueso negro, y ese como que estaba clavado a mi pared. Y yo tenía unos aquí también en las muñecas que me estaban agarrando. Yo intentaba quitarme el que tenía en el cuello porque ese era el que me estaba asfixiando. Yo me intentaba hacer así, me estaba asfixiando y no podía. Y cuando desperté, porque desperté de golpe, estaba toda sudada, estaba roja. Me levanté, mi gato estaba chille, 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 y por eso, de hecho, esa fue la razón por la que desperté, aparte que me estaba asfixiando, desperté porque el llanto de mi gato, que estaba desesperado, rasguñando la puerta, tomando cosas, fue lo que me despertó. Yo lo primero que hice fue ver al gato, fui al espejo, me revisé el cuello porque yo me sentía un dolor de verdad. Y yo recuerdo que tenía como unas marcas, no eran marcas de listones, eran marcas como si alguien realmente me estuviese asfixiando. Yo me quedé así como, ¿qué pedo? ¡Qué miedo! Pero bueno, agarré a mi gato, intenté tranquilizarlo, intenté calmarlo, pero no más, no. Para este punto ya eran las 2, 3 de la mañana, si no mal recuerdo. 2, 3 de la mañana. Yo me acosté como a las 11 o 12. Eran las 2, 3 de la mañana y yo intenté quedarme dormida, pero estaba muy inquieta. Yo tenía miedo, pero no quería salir de mi cuarto porque no quería cruzar por la sala y despertar a mis sobrinas. Pues ya, resulta que en algún punto me quedé dormida, profundamente dormida. Ya me desperté ya al siguiente día. Bueno, ya era otro día, ¿no? Pero me desperté y ya eran las 8 de la mañana. 7, 8 de la mañana. Ya estaba saliendo el sol. Bueno, ya estaba fuera el sol, pero apenas iba saliendo. Y, y ya, pues resulta que cuando fui con mi mamá, fui a contarle lo que pasó, lo que yo soñé. Y fue muy curioso porque mientras yo le estaba contando a mi mamá lo que había pasado, mi hermana venía con mi sobrinita en los brazos y tratando de dormirla. Y las niñas que en aquel momento estaban más chiquititas tenían entre 7 y 8 o 9 años más o menos. Se nos quedaron viendo y nos dijeron, nosotros también tuvimos sueños extraños. Y ya pues nos dice, ¿no? Pero es bien curioso porque fíjense, armamos un cronómetro del tiempo en ese rato. Ahorita os voy a explicar nuestra conclusión. Bueno, mi conclusión. Pues resulta que después, o sea, dejando de lado mi sueño y todo lo que yo viví esa noche, nos vamos a enfocar en mi hermana, en mis sobrinas. Resulta que mi hermana estaba dormida, estaba con la bebé, mis sobrinas dormían en un sofá cama y mi hermana con la bebé chiquitito dormía en un colchón. Bueno, en un colchón, no, en un sillón grande. Ella estaba acostada y tenía a la bebé de este lado, así, ¿no? Dormida de este lado. Y pues pasa que ella dice que estaba dormida y de la nada empieza a sentir como que si la bebé se le empieza a bajar de estar así. Y dice que ella intenta moverse, pero no puede moverse, quiere abrir los ojos y no puede. Ella tiene la costumbre de dormir con la cobija tapándole aquí la cara. Sí, algo más o menos así. Em,
y que cuando ella intentó abrir los ojos o mover su mano, esta mano libre para quitarse la cobija, para intentar abrir los ojos, sintió que algo le subía la cobija hasta acá arriba. Y cuando le subía la cobija hasta arriba, sintió el jalón de la niña. O sea, se la habían quitado de los brazos. Ella intentó despertar si no podía, intentó mover si no podía, pero ya no sentía a la niña. Ya no sentía a la niña, o sea, en su brazo no. La sentía que estaba en el sillón, pero ya no la sentía en su brazo. Y pues, ¿qué sucede? Que en eso ella empieza a soñar que le quitaron a la niña de los brazos y que algo que ella no podía ver, la estaba arrastrando por el piso y mi hermana corría tras la niña, pero no la podía alcanzar. Y se la quería quitar a esto que la estaba jalando, pero como no podía ver qué era, pues no podía pelear contra esa cosa y solo le gritaba que la dejara. Y mi sobrina gritaba y lloraba porque esta cosa estaba golpeando a mi sobrina y mi hermana no podía hacer nada más que gritar en el sueño. Ok, después ella se despertó. Vamos ahora con mis sobrinas, las dos niñas que tenían entre 7 y 8 años. Ellas estaban dormidas y la de 7 años dice que ella entre sueños empezó a ver que algo del techo estaba bajando, algo completamente negro, como si estuviese un vestido o un velo o una túnica, porque no podía distinguir qué era, pero ella dijo que estaba bajando algo del techo y que cada vez se acercaba más y más y más y más hasta donde estaban ellas en la cama y que ella tenía mucho miedo y le hablaba a su hermana a los 8 años, pero ella no se despertaba. Intentó hablar a su mamá y tampoco se despertaba. Total, que ella pues tenía sueño, ese sueño estaba teniendo pesadillas y cuando se despierta, ella se despierta gritando que la bruja había llegado. Y cuando ella empieza a gritar de desesperación porque se despierta llorando por el susto de que esta cosa casi la toca en el sueño, pues obviamente despierta mi otra sobrina de 8 años y obviamente despierta mi hermana asustada. Y cuando ella se despierta, se da cuenta que su bebé, la bebé chiquitita, de pasar de estar aquí, ¿cómo te lo explico? Como por el ombligo, iba más o menos como por el ombligo, como por la cadera, como si realmente algo lo hubiese estado jalando, pero poco a poquito, no fue un jalón brusco, fue como poco a poquito, poco a poquito, poco a poquito. Es que eso pasó así, tampoco crees que pasó en el lapso de 2 horas, no, o sea, fueron cuestión de minutos. Después de eso, mi hermano intentó calmar a la niña, intentó, a otra vez le volvió a dormir y ya pasó eso. Ahora vamos con mi mamá. Mi mamá para este punto ya estaba sola en la casa. Mi papá creo que trabajaba de noche, así que él no durmió en la casa ese día. Y pues mi mamá dice que mientras ella estaba dormida, cuando ya iban a ser entre las 6 y 7 de la mañana, cuando yo ya me iba a despertar, em, ella sintió que Tony, mi gato, se subió a la cama y que se acostó sobre su cabeza y el gato empezó a ronronear. Un ronroneo y dice que sintió que el gato estaba bien pesado y mi mamá se quedó como, ¿qué momento este gato me engordó tanto? Pues total, que mi mamá lo empieza a acariciar la cabecita y el gato empieza a ronronear y cuando ella se despierta, que será entre las 7 y 8 de la mañana, el gato ya no está. Ella dice que durmió bien a gusto, que ya no escuchó gritos, que ya no escuchó llantos, que ya no escuchó pleitos, que ya cayó en un sueño profundo desde que se acostó hasta que se levantó. Cuando se levantó, pues no miró al gato y me regañó porque me dijo que mi gato se metió a su cuarto. Pues a ella no le gusta que mis gatos pues anden en su cuarto, ¿no? Y así como de, pero mi gato durmió conmigo y me dijo, ¿cómo que durmió contigo si te dije que lo dejaras con las niñas en la sala? Y yo, es que no quise dejarlo en la sala, lo metí a dormir conmigo. El gato durmió conmigo, toda la noche estuvo conmigo, toda la mañana ha estado conmigo. Apenas ahorita que yo me salí del cuarto lo acabo de sacar, pero el gato durmió conmigo. Y mi mamá, no, que no sé qué. Pues total, que fue cuando nosotros empezamos a contarle historias y más o menos fue cuando yo empecé a sacar la cronología del tiempo que pasó esto. Porque yo me acuerdo que yo soñé, antes de que pasara todo eso, como que yo estaba dando un recorrido por la casa y yo me acuerdo que yo miré que algo había entrado por la puerta de la cocina. No miré qué, porque estaba oscura, la luz estaba apagada en mi sueño, pero yo miré que algo entró por la puerta de la cocina y entró a mi cuarto. Fue cuando yo empecé a tener todas esas pesadillas y de mi cuarto se fue con mi hermana. De con mi hermana se fue con mis sobrinas y de con mis sobrinas se fue con mi mamá y ahí terminó y esta cosa se fue.
Después de tantas conclusiones y tantos, llegamos a la conclusión de que eso había sido... Yo no debería estar hablando de esto porque se supone que hoy es martes y martes y viernes no se hablan de ese tipo de cosas, así que al rato muy probablemente no vaya a poder dormir porque tenga miedo, pero tengo que aprovechar que esté maquillada, amigos. Pues bueno, resulta que llegamos a la conclusión de que había sido uno de estos seres míticos, pero no era una mujer, era un hombre. ¿Y por qué estoy tan segura que era un hombre? Porque en mi sueño yo escuché a un hombre, yo sentía a un hombre. Yo sentía que la presencia que le estaba corriendo era un hombre. No era un hombre viejo. En mis sueños se miraba entre unos 30 a 40 años, más o menos. Y mi sobrina no estuvo, en su sueño no reconoció si era mujer o hombre la silueta que ella estaba viendo, pero con la que concuerdo y que yo siento que está correcta, que es la que me da a mí la de que realmente era un hombre, es la de mi mamá, que ella pensó que pues el gato que estaba con ella pues era mi gato, y mi gato es masculino, porque ella dice que ella sintió que mi gato pues como que, como que sí, como que sí, ¿cómo lo explico sin que suene mal? O sea, estaba muy cariñoso, como si hubiera estado en celo. Y, y pues bueno, por eso pregunto, ¿ustedes creen en eso? O sea, pero a lo que voy es que creo en cosas que yo he llegado a ver, he llegado a experimentar o he llegado a ver que le pasan a personas cercanas a mí. Y yo ese tipo de cosas, yo los había escuchado, claro, de mi mamá en otros lados donde se supone que es más frecuente porque ella lleva en un pueblito muy lejos de la sociedad, de la electricidad, de todo eso. Ni por eso a mí no me gusta ir a visitar a su familia, pero yo sé que allí donde ella vivía, bueno, donde vive su familia, es muy común que pasen ese tipo de cosas. Más adelante, cuando yo ya fui de grande, me pasaron cosas allá que yo quisiera olvidar, pero las tengo aquí y ya. Pero yo cuando de niña me pasó eso, yo creí de verdad que estas cosas eran ciertas. Yo pensé que solo eran mitos de pueblos, de ranchitos, hasta que pasó aquí. Después de lo que pasó, pues en lo que sacábamos cita para bautizar a mi sobrina, yo recordé que tenía, en ese momento no teníamos ni un crucifijo bendito en casa, pero yo tenía una pulserita que me habían dado por mi primera comunión, que me la acababa de hacer hace algún tiempito, entonces aún estaba bendita y fue lo que a mi sobrina le puse en esas 2 semanas más o menos, en lo que la pudimos ir a bautizar. Entonces, después de eso ya no hubo más de esto. En esas 2 semanas sí hubo un poco de tensión, sí pasaban cosas, pero no se volvió a repetir nada de eso. Y gracias a Dios, ¿eh? Porque ahorita ya de grande, pues esto no se volvió a repetir. Han pasado otras cosas, pero ya no con mis sobrinas. Yo pensaba que era un mito eso de que si no te bautizabas te llevaban, porque pues yo, mitos, leyendas, cuentos, películas, historias, pero a mí no me pasó. Yo conozco a mucha gente que no está bautizada y nunca le ha pasado ese tipo de cosas. Pero al menos en mi familia ese día, fíjense, a mi sobrina no pensaban bautizarla porque les daba flojera. Pero después de eso, obviamente, corrimos a bautizarla. Y ya no quisimos comprobar con mis otros 2 sobrinos si era bueno o no bautizarlos. Me gustaría mucho que me platicaran ese tipo de cosas si a ustedes les ha pasado algo similar. No con eso, sino cualquier tipo de cosa que tú te llegases a creer o a pensar, ¿eso realmente habrá sido un sueño? ¿O realmente fue en imaginación? Cosas a las que la gente a veces no les da muchas vueltas porque no quiere saber si eso que vio, que escuchó, que sintió fue real o solo fue su imaginación. Mucha gente, yo entiendo que hay personas a las que no les gusta dar muchas vueltas a ciertas cosas porque prefieren quedarse con que eso fue su imaginación y está bien, no los culpo. Todos intentamos darle algo de razonamiento, algo que nos asusta mucho para que no nos dé tanto miedo y no creamos en ese tipo de cosas. Pero es que hay cosas en las que de plano por tú más que las pienses o intentes dar algo de razón, algo de lógica, no lo vas a hacer porque no tiene lógica. Entonces, es cuando tú empiezas a creer en ese tipo de cosas. Am, yo no me quería extender mucho, según yo me extendí demasiado, pero me gustaría mucho que me contaras tu historia. Yo sé, yo sé que esta niña
o sea, esta niña chiquitita no va a ver esto porque ya no tiene TikTok, que yo sepa, pero sus otras dos hermanas yo sé que lo van a ver. No voy a decir sus nombres, pero yo sé que los van a ver. Y a ver si ellos se acuerdan de esta historia. Yo creo que sí. Y si no se acuerdan, con esto lo van a recordar.